En el vasto océano del espacio, un destello minúsculo se desliza entre los planetas como un susurro que nadie esperaba escuchar. No emite señales, no refleja intención, y sin embargo se mueve con una precisión casi consciente. Los telescopios del mundo quedan hipnotizados al observar su trayectoria, tan ajena a las leyes conocidas que parece dictada por una mente invisible. Los científicos lo llaman 3i Atlas, pero en el fondo todos intuyen lo mismo. Ese nombre no encierra lo que realmente podría ser. Durante siglos, la humanidad ha confiado en que el universo es un escenario sin testigos. Nos imaginamos solos, flotando entre estrellas indiferentes, hasta que algo aparece rompiendo la rutina del cosmos. 3i Atlas entra en escena como un visitante que no fue invitado, cruzando la frontera del sistema solar sin aviso previo. Cada segundo que avanza, los instrumentos captan una danza impredecible, una coreografía sin origen aparente. Nadie sabe de dónde viene, nadie puede afirmar hacia dónde se dirige. Antes de continuar, si sientes la misma fascinación que nosotros ante estos misterios cósmicos, te invito a suscribirte al canal Visión X. Aquí exploramos los enigmas que desafían la comprensión humana, desde los confines del espacio hasta los pliegues de la conciencia. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque al final somos una red de miradas unidas por la curiosidad de lo imposible. La historia de 3i Atlas comienza como una simple anomalía astronómica. Los observatorios detectan un objeto desplazándose a una velocidad tal que su procedencia interestelar resulta innegable. Un visitante nacido más allá de los límites de nuestro Sol. Pero algo en su estructura desconcierta a los expertos. No es como Oumuamua, aquel otro mensajero que inspiró teorías y controversias años atrás. Atlas parece más denso, más coherente en su forma y composición. No se fragmenta bajo el calor solar, no deja rastros volátiles. Solo avanza silencioso, como un pensamiento que no busca ser comprendido. Los análisis de reflectividad indican una superficie irregular, capaz de distorsionar la luz de maneras inusuales. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un cuerpo metálico o recubierto por compuestos que alteran su espectro térmico. Otros, más audaces, mencionan la posibilidad de una geometría adaptativa, una estructura que modifique su configuración en respuesta a las fuerzas gravitacionales que atraviesa. Si esto fuese cierto, estaríamos ante una tecnología desconocida, una forma de ingeniería que combina materia y propósito a un nivel todavía inimaginable. Imagina por un instante que no se trata de un fragmento inerte, que tras miles de años de viaje, este objeto ha visto mundos nacer y morir, civilizaciones levantarse y desvanecerse bajo soles desconocidos. ¿Podría ser un archivo? ¿Un relicario del tiempo? Algunos científicos especulan con la posibilidad de que su movimiento no sea aleatorio, sino el eco de una misión trazada hace milenios. Si su curso fue diseñado, entonces no viaja sin rumbo. Viaja hacia nosotros. 3i Atlas desafía la idea misma de frontera. Su paso por el sistema solar no responde a las curvas naturales de la mecánica celeste, como lo haría un cometa o un asteroide. Los algoritmos de predicción fallan una y otra vez al proyectar su trayectoria. Existen momentos en los que parece desacelerar, otros en los que su velocidad se incrementa sin explicación gravitatoria evidente. Es en esa irregularidad donde nace el vértigo, el pensamiento de que quizá, en algún punto de su estructura, una inteligencia dormida
aún aguarda instrucciones. Los medios de comunicación lo presentan como un misterio científico. Sin embargo, entre bastidores, algunas agencias espaciales tratan el tema con un silencioso nerviosismo. Los análisis de radar más precisos muestran patrones reflectivos que se repiten de forma armónica, casi simétrica, como si el objeto estuviera compuesto por módulos ensamblados entre sí. Si fuese una nave, su superficie podría estar diseñada para camuflarse bajo la apariencia de una roca errante. La diferencia sería mínima a simple vista, pero trascendental en su significado. ¿Cuánto tiempo permaneció viajando? ¿Cuántas veces cruzó sistemas estelares sin ser notado? La mente humana busca sentido en el caos. Cuando no lo encuentra, lo inventa. Por eso, frente a la llegada de 3C Atlas, la comunidad científica y filosófica se divide. Algunos creen que es solo una casualidad astronómica, un fragmento expulsado por fuerzas cósmicas inconclusas. Otros lo ven como la evidencia de que no somos los primeros en mirar hacia las estrellas con intención. Lo cierto es que la presencia de este mensajero reaviva una ansiedad antigua, la necesidad de preguntarnos si nuestras observaciones también son observadas. En el hemisferio norte, astrónomos aficionados se turnan para capturar su trazo luminoso. A pesar de su tamaño reducido, su brillo intermitente provoca una sensación de vigilia. Es como si cada destello dijera algo que aún no sabemos traducir. Hay quienes afirman percibir regularidades en su frecuencia lumínica, una suerte de pulso codificado. Tal vez sea solo el reflejo del instrumental terrestre, o tal vez un saludo cifrado perdido en la vastedad. No hay silencio más profundo que el de un cuerpo que no responde a ninguna ley conocida. 3i. Atlas. Viaja por el espacio con una precisión que inquieta incluso a las mentes más racionales. Su forma no es perfectamente esférica ni irregular. Es algo intermedio, una geometría que parece haber sido calculada para resistir el caos gravitacional del cosmos. Los telescopios capturan contornos que cambian sutilmente con cada giro, como si su superficie obedeciera a un patrón vivo. Lo que comenzó como la observación de un objeto celeste se ha transformado en una disección de una posible mente mineral. Los primeros modelos tridimensionales revelan un cuerpo con simetrías parciales y ángulos que desafían las proporciones naturales de los cuerpos menores. Las sombras proyectadas sobre su superficie no coinciden con lo esperado, según las leyes de la fotometría. Esto ha levantado sospechas de que podría poseer una arquitectura interna capaz de modificar su orientación o redistribuir su masa sin rotación visible. Si una civilización avanzada hubiera querido diseñar un vehículo que atravesara los siglos sin mantenimiento, no lo habría hecho exactamente así. Adaptable, resistente y silencioso, los análisis de forma indican que sus proporciones recuerdan a una estructura compuesta. Algunos equipos proponen que su superficie podría estar compuesta por placas interconectadas, similares a escamas metálicas o capas reconfigurables. La idea de una nave con piel inteligente no es nueva, pero en el caso de Atlas adquiere una resonancia extraña. Imaginemos una superficie que cambia según la radiación que recibe, que reabsorbe energía para mantenerse operativa, incluso durante milenios de oscuridad interestelar. No sería solo un vehículo, sería un organismo tecnológico. El espectro obtenido mediante observación infrarroja muestra irregularidades térmicas que no se corresponden con los materiales conocidos. Mientras algunos sectores de su superficie reflejan luz solar con eficiencia, otros
parecen absorberla de forma intencional. Esta alternancia podría ser un indicio de control térmico, como si el objeto gestionara su temperatura interna siguiendo patrones programados. En las simulaciones digitales, tales variaciones permitirían el mantenimiento de un equilibrio energético estable en entornos hostiles. Un diseño así parece más propio de una mente creadora que de una coincidencia astronómica. En ciertos momentos, Atlas refleja pulsos de brillo comparables a una firma matemática. Los algoritmos de correlación intentan hallar sentido a ese patrón, y aunque los resultados aún son inconclusos, se detecta una periodicidad inusual. Los más cautelosos lo atribuyen al parpadeo casual de la luz sobre relieves variados, pero los más visionarios ven en ello un lenguaje óptico, una comunicación muda entre materia e inteligencia. Si fuera cierto, sería el mensaje más antiguo jamás recibido. Viajando entre estrellas durante una fracción atemporal de la historia galáctica, los estudios de su rotación aportan más interrogantes que certezas. A diferencia de los objetos naturales, el giro de Atlas parece ralentizarse y acelerarse sin causa aparente. Se ha propuesto que podría poseer mecanismos internos que ajusten su dirección y velocidad, tal vez mediante campos electromagnéticos o giroscopios de inercia variable. Este comportamiento sugiere control, o al menos una programación autónoma que responde a variables externas. En ese detalle reside una paradoja inquietante. Un viajero que se adapta, pero que nadie parece dirigir. La resistencia de su superficie es otro misterio. A pesar del tiempo que lleva expuesto al vacío y a los impactos de partículas cósmicas, no presenta los daños característicos de los asteroides. La reflectividad y densidad estimadas apuntan a materiales de alta cohesión molecular, quizá una aleación desconocida. En los laboratorios terrestres se intentan recrear condiciones similares, pero ninguna combinación logra aproximarse a la durabilidad teórica detectada. Este hecho ha alimentado una hipótesis alternativa: que Atlas sea capaz de autorrepararse. Si el objeto realmente posee sistemas autorregenerativos, estaríamos ante una forma primitiva de biotecnología cósmica. Algo que mezcla materia orgánica y maquinaria en una unidad indivisible. Bajo esa perspectiva, no sería una nave en sentido estricto, sino un ente funcional, un artefacto vivo que se conserva mediante procesos semejantes a los de la biología. Si fuera así, su paso por nuestro sistema solar podría interpretarse como un ciclo más de su existencia, tal vez una alimentación energética, una migración o un ritual interestelar que no comprendemos. Cada nuevo dato impulsa el desconcierto. La ciencia, ante la falta de parámetros previos, roza los límites del razonamiento empírico. Se despliegan ecuaciones que fallan en explicar la coincidencia entre densidad, aceleración y brillo superficial. Ninguno de los modelos estándar puede mantener sus valores sin partir de la premisa de una intervención inteligente. Algunos astrofísicos, conscientes del peligro de la especulación, prefieren hablar de anomalías termodinámicas. Pero en sus voces resuena algo más profundo: la sospecha de que lo que observan no pertenece del todo al reino de lo natural. En conferencias y foros especializados resuenan debates cada vez más filosóficos. ¿Qué significa descubrir una forma construida que no responde a nuestra idea de construcción? ¿Podríamos siquiera reconocer una arquitectura extraterrestre cuando la viéramos? Si Atlas fue diseñado por una civilización ajena, su estética podría ser incomprensible para nuestros parámetros sensoriales. Cada ángulo, cada curvatura, podría tener un propósito funcional
que trasciende cualquier noción de belleza o simetría. Tal vez, en esa incomprensión, radica su verdadera perfección. La comunidad internacional de observatorios coopera para seguir su curso, pero Atlas parece rehuir la mirada humana. Sus reflejos disminuyen cuando los telescopios más potentes apuntan hacia él, un fenómeno que algunos atribuyen a simple coincidencia orbital. Otros creen que se trata de una reacción, como si el objeto reconociera la observación y oscureciera su propia firma. La idea de una tecnología capaz de percibir la atención provoca tanto fascinación como temor, porque ver es un acto recíproco. Cuando miramos, podemos ser igualmente vistos. Ante la incertidumbre, surgen proyectos de misión. Lanzar una sonda interceptora parece lógico, pero cada cálculo se estrella contra una misma dificultad: su velocidad. Alcanzar su trayectoria implicaría un gasto energético inasumible con la tecnología actual. Así, TRES y Atlas continúa alejándose, inalcanzable, obligando a la humanidad a estudiarlo desde la distancia. En esa impotencia científica se esconde una lección. Todo conocimiento tiene su frontera, y más allá de ella comienza el terreno de la conjetura. Algunos ingenieros, sin embargo, sostienen que no debemos pensar en llegar hasta él, sino en comprender cómo viene hacia nosotros. Si logra mantenerse estable tras una travesía de miles de años, significa que su diseño incorpora un principio universal. Tal vez su arquitectura descansa sobre leyes de la física que todavía ignoramos. No necesita motores visibles ni combustible, simplemente fluye con la marea cósmica, como si el espacio mismo lo transportara a voluntad. Esa es quizás la mayor demostración de inteligencia. No oponerse al universo, sino moverse con él. Mirar la estructura de Atlas es contemplar la síntesis entre precisión y misterio. Cada fragmento visible parece diseñado para sobrevivir a lo imposible. Cada irregularidad, cada variación de brillo, sugiere una funcionalidad invisible. Es como si el objeto portara en su superficie la geometría de un pensamiento. Un manual de viaje intergaláctico grabado en forma matemática, destinado a quien sepa leerlo. Y aunque por ahora solo podamos interpretarlo como un espejismo mecánico, su presencia redefine lo que entendemos por construcción. Entre ecuaciones y debates, una idea se vuelve inevitable. Quizá Atlas no sea el único. Si existe un viajero, podrían existir miles, dispersos en diferentes trayectorias, cada uno con una forma distinta, cada uno enviando un mensaje que aún no sabemos descifrar. Tal vez el universo esté lleno de arquitecturas conscientes que viajan sin prisa, esperando a que una especie lo suficientemente curiosa se atreva a mirar más allá del reflejo. Tal vez nosotros seamos esa especie, y este sea el inicio de una conversación milenaria en la que acabamos de pronunciar la primera palabra. En las profundidades del espacio, el tiempo se comporta como una corriente invisible. Lo erosiona todo: planetas, asteroides, memorias. Sin embargo, TRES y Atlas parece desafiar esa lógica. Su superficie cargada de cicatrices cósmicas no refleja desgaste, sino persistencia. Es como si cada milenio lo hubiera pulido, no deteriorado, transformándolo en un archivo mineral del pasado más remoto. Los cálculos orbitales revelan un itinerario casi imposible de reconstruir. Los astrónomos rastrean su trayectoria a través de simulaciones que retroceden miles de años, pero las variables se multiplican hasta el absurdo. Cada región del espacio que habría atravesado plantea condiciones tan extremas que cualquier cuerpo natural habría sucumbido. Y sin embargo, ahí sigue, intacto, girando con la serenidad
de quien lleva demasiado tiempo en marcha para recordar el punto de partida. Al analizar su movimiento, los científicos descubren anomalías que sugieren una navegabilidad implícita. No se trata de un objeto arrastrado por el azar gravitacional, sino de algo que parece corregir su curso cuando es necesario. En algunos segmentos de su recorrido, muestra una precisión orbital propia de un sistema de estabilización inteligente. La posibilidad asoma sin disimulo. 3I Atlas no viaja, se orienta. Y en esa orientación se esconde un tipo de memoria material. Si aceptamos que este viajero ha sobrevivido durante miles de años, debemos imaginar también una tecnología de preservación sin precedentes. La erosión espacial, las tormentas de partículas, los campos magnéticos, todos esos factores deberían haber dejado su huella. Pero los escaneos no detectan grietas profundas ni pérdida significativa de masa. Es como si una fuerza desconocida lo hubiera protegido durante su travesía, manteniendo su estructura fuera del alcance del tiempo. ¿Podría ser ese su verdadero propósito? Conservar una forma de vida, un mensaje o una consciencia que aún dormita en su interior. La idea fascina y perturba. Según la cronología estimada, Atlas podría haber iniciado su viaje antes de que existiera nuestra especie. Si alguna civilización le dio origen, ya no existe. Tal vez fue el último testamento de un pueblo extinguido que decidió lanzar al cosmos una cápsula para superar el olvido. Un testimonio que, tras vagar por eras inconcebibles, encontró finalmente un observador capaz de preguntarse de dónde viene. Si su creador lo imaginó como un mensajero del tiempo, el mensaje ha cumplido su misión: hacernos conscientes de nuestra propia fugacidad. Las proyecciones computacionales intentan reconstruir el punto de origen, pero los resultados varían drásticamente. Algunos modelos apuntan a regiones cercanas a la constelación de la Lira, otros hacia un remoto cúmulo al borde de la Vía Láctea. Es posible que su trayectoria haya sido modificada en numerosas ocasiones, ya sea por colisiones micrometeoríticas o, acaso, por mecanismos internos. Cada desviación parece parte de un mapa invisible, un itinerario diseñado no para llegar, sino para permanecer visible en ciertos intervalos cósmicos. Su recorrido podría ser una forma de comunicación prolongada, escrita a través del espacio-tiempo. La noción de un viaje eterno introduce un dilema filosófico. ¿Puede algo sobrevivir a la entropía sin perder su esencia? Los astrofísicos hablan de resistencia material, pero los pensadores comienzan a ver algo más profundo. Si 3I Atlas ha viajado durante milenios y aún conserva su coherencia, quizás su estructura encarne una forma de memoria inorgánica. Tal vez cada partícula dentro de él recuerde la dirección original, como si la materia misma pudiera guardar intención. Si ese fuese el caso, podríamos estar ante la manifestación tangible de la memoria universal. Algunos especulan que su movimiento es una respuesta más que una simple continuidad, que su curso actual, al acercarse brevemente al sistema solar, corresponde a un ciclo que repite cada ciertos milenios. La Tierra podría haber sido testigo de su paso antes, en épocas donde ninguna mente humana existía para observarlo. Si ese ciclo fuera premeditado, su trayectoria actuaría como una señal periódica, una llamada que resuena en los eones. ¿A quién iba dirigida esa llamada? ¿A nosotros o a algo que aún no ha despertado? Los registros de radiación muestran fluctuaciones que podrían haber alterado su composición con el paso del tiempo. Sin embargo, las mediciones actuales sugieren un patrón estático,
como si el objeto se resistiera a toda forma de degradación. Este fenómeno desafía incluso a la termodinámica, que dicta que todo sistema cerrado tiende al desorden. Atlas parece escapar a esa fatalidad. Algo en su diseño lo obliga a mantenerse constante, como si estuviera anclado a una ley distinta, una que no conocemos, pero que lo protege de la decadencia. Entre tanto misterio, los más poéticos dentro de la comunidad científica comienzan a verlo como un monolito del destino, una pieza testigo del paso del tiempo universal. Su existencia invita a reflexionar no solo sobre la posibilidad de vida extraterrestre, sino sobre el significado mismo de persistir. En un universo donde todo cambia, la permanencia se vuelve una anomalía. Y esa anomalía encarna una verdad. Aquello que puede resistir el tiempo también lo redefine. Las comparaciones con los vestigios humanos resultan inevitables. Hemos dejado sondas, placas y señales cargadas de nuestros logros para quienes algún día las encuentren. Pero nada de eso está hecho para durar eternamente. Los materiales se degradan, los mensajes se borran, las órbitas se desvían. Frente a eso, Tracy Atlas parece burlarse de nuestros esfuerzos. Su existencia misma se convierte en una lección de humildad tecnológica. Alguien, en algún momento, consiguió hacer perdurable lo que nosotros apenas acabamos de empezar a imaginar. En los foros de debate, algunos físicos proponen que Atlas no está viajando hacia adelante en el tiempo, sino al margen de él, que su estructura podría permitirle transitar de forma distinta por la dimensión temporal, evitando la erosión de la realidad mediante una frecuencia vibratoria específica. Si fuera cierto, su aparente resistencia no sería conservación, sino desplazamiento, una manera de moverse dentro de un marco temporal expandido, saltando entre pliegues de la duración para sobrevivir a la muerte térmica del universo. Pero incluso las predicciones más audaces palidecen ante la magnitud de su silencio. No transmite señales, no emite variaciones electromagnéticas reconocibles. Ese mutismo absoluto parece intencional, como si guardara el último fragmento de una historia demasiado peligrosa de contar. Tal vez su viaje no sea una misión, sino un exilio. Un testigo que escapó de algo tan devastador que decidió esconderse en el movimiento perpetuo. Y aunque esa interpretación roza la frontera del mito, su presencia tangible la convierte en sospecha legítima. En los observatorios terrestres, las noches dedicadas a su monitoreo son pausas en la respiración del planeta. Cada medición, cada dato nuevo, cada imagen tenue, lleva consigo la sensación de que algo nos observa desde el pasado. Es como mirar un reflejo eterno detenido en la corriente del tiempo, un espejo que devuelve la luz de civilizaciones extinguidas. No sabemos qué fue Tracy Atlas, pero su persistencia nos pronuncia en silencio una advertencia. Todo lo que viaja en busca de sentido acaba convirtiéndose en su propio mensaje. Cuando finalmente abandonó el alcance de nuestros instrumentos, dejó tras de sí un legado de incertidumbre. No hay registros recientes de su desplazamiento, aunque los cálculos aseguran que sigue ahí, navegando en dirección desconocida. En su estela solo queda la certeza de que el tiempo no es una línea, sino una espiral que retiene fragmentos de lo inasible. Tracy Atlas, el viajero que cruzó los siglos, nos deja la huella de una pregunta irresuelta. ¿Viaja él a través del tiempo o es el tiempo quien viaja a través de él? El misterio de Tracy Atlas alcanzó un punto en el que la observación dejó de ser suficiente. Los científicos comenzaron a descomponer los datos, a buscar en la materia del viajero un lenguaje.
porque si algo ha sobrevivido miles de años viajando entre estrellas, tal vez no sea solo un objeto. Tal vez sea un mensaje codificado en su propia existencia. Lo que parecía una roca sin historia, ahora se revela como un enigma de ingeniería y biología en proporciones desconocidas. En los laboratorios, los espectros de reflectividad muestran una repetición inquietante. Los patrones lumínicos que emite Atlas al reflejar la radiación solar no son aleatorios. Presentan secuencias que, al ser procesadas digitalmente, recuerdan las estructuras binarias de un código. Incluso algunos intervalos coinciden con proporciones matemáticas que definen secuencias biológicas, como si la materia misma estuviera parlando. Los científicos, entre la incredulidad y el asombro, comienzan a sospechar que el viajero no solo transporta información, podría ser información viviente. El concepto da origen a una nueva disciplina híbrida que algunos ya llaman criptoastrobiología. Su objetivo es simple y abrumador: descifrar si los materiales de Atlas portan un orden intencional concebido para transmitir conocimiento. Las simulaciones iniciales revelan que ciertas moléculas hipotéticas podrían responder de forma organizada a estímulos térmicos, generando lo que parecería una respuesta química estructurada. Es una organización que recuerda a la comunicación celular, pero incrustada en un cuerpo inerte. Así, la línea que separa la materia de la vida comienza a desdibujarse. Cada nueva imagen obtenida con espectrometría ultrafina descubre lo imposible: fractales repetidos en la disposición atómica de su superficie. Estos patrones son idénticos a escalas distintas, una propiedad casi inexistente en los minerales naturales. En matemáticas, los fractales representan la coherencia infinita, la repetición de un diseño más allá de toda escala. Si 3i Atlas fue creado, su constructor entendía la estructura del universo como una forma de lenguaje. En ese sentido, su materia es su sintaxis y su permanencia, su gramática. Los investigadores más visionarios proponen que el viajero podría haber sido diseñado como un archivo viviente, un algoritmo material que traduce las leyes físicas en memoria. Si uno supiera cómo leerlo, cada átomo contendría un dato, cada combinación un pensamiento. La posibilidad sugiere que no estamos frente a una nave que transporta tripulantes, sino ante un testimonio consciente, cuya mente no es biológica, sino estructural. La piedra como pensamiento. Una mente sin cerebro que se comunica a través del orden absoluto. A partir de esa hipótesis, se desarrollan modelos teóricos conocidos como matrices de coherencia inorgánica. Estas matrices intentarían replicar la organización especulativa de Atlas a nivel terrestre, buscando descifrar cómo podría almacenarse información sin soporte digital. Los resultados preliminares son prometedores. Bajo ciertas condiciones, algunos cristales sintéticos han mostrado cambios estructurales equivalentes a respuestas lógicas simples. Si la materia puede procesar información, entonces el universo entero podría ser un inmenso código ejecutado en tiempo real. En este punto, la reflexión deja de ser científica y roza lo metafísico. ¿Es Atlas una creación consciente o una consecuencia natural de las leyes universales buscando conocerse a sí mismas? Si su composición encierra lenguaje, ¿quién lo escribió? Algunos filósofos plantean que la entidad creadora podría no ser una civilización, sino el cosmos mismo, experimentando con sus propias posibilidades. Tal vez Atlas no fue construido, sino gestado. Un pensamiento espontáneo del universo, materializado como objeto. En paralelo, surgieron estudios sobre la densidad energética de su núcleo.
Las mediciones de radiación residual revelaron un pulso demasiado estable para ser natural, un latido electromagnético suave, casi rítmico. La frecuencia se mantiene constante a lo largo del tiempo, replicándose cada 32 minutos y 20 segundos. No transmite datos, no varía en intensidad, simplemente late, como si respirara. Este comportamiento desconcierta a los científicos, pues no encaja en ninguna categoría de emisión conocida. A partir de ese descubrimiento, algunos astrofísicos lo apodan el corazón frío. El corazón frío simboliza algo más que un fenómeno físico. Representa la posibilidad de que Atlas mantenga una especie de metabolismo energético, que su materia no sea pasiva, sino dinámica. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante el primer ejemplo de una forma de vida a escala cósmica. Una entidad que no nace ni muere, solo transforma su estado durante eras infinitas. Una vida mineral, ajena al carbono, que no necesita atmósfera ni hogar para seguir siendo. En silencio, el objeto se convierte en un espejo de nuestra arrogancia. Creímos entender la vida como un fenómeno exclusivo de los sistemas biológicos, pero Atlas parece recordarnos que los límites de lo vivo podrían ser mucho más amplios. Quizás la vida no sea una palabra, sino un espectro, una vibración que adquiere formas distintas según las condiciones del espacio y del tiempo. Bajo esa luz, la humanidad habría encontrado, por fin, una inteligencia que no busca comunicarse con símbolos, sino con existencia pura. Cada vez que los telescopios apuntan hacia él, la señal rebota en una frecuencia extraña, acompañada de leves desplazamientos en su curva espectral. Algunos interpretan estos cambios como una respuesta, no un mensaje dirigido, sino una interacción reactiva entre conciencia y observador. Si el universo es un sistema cuántico, esa relación tendría sentido. Todo lo observado responde a la mirada que lo define. En ese juego de retroalimentaciones, Tracy Atlas podría estar hablándonos en el único idioma que compartimos con él, el del ser. Entonces surge un dilema ético. Si el objeto es una forma de vida, ¿tenemos derecho a invadir su estructura para estudiarla? Las misiones propuestas para interceptarlo se enfrentan ahora a una discusión moral. ¿Es correcto capturar lo que podría ser una inteligencia milenaria? La humanidad, enfrentada a su curiosidad más profunda, debe decidir entre conocer y respetar. El descubrimiento de Atlas no solo redefine la ciencia, sino también nuestro sentido de responsabilidad cósmica, porque comprenderlo implicaría alterar lo que es. Algunos teóricos del pensamiento cuántico sostienen que su propio comportamiento confirma su condición de observador, que de algún modo Atlas colapsa probabilidades a su paso, dejando una huella estadística que solo puede explicarse si actúa como testigo del universo. Si es así, entonces no viaja para conocer, sino para registrar. Sería el guardián del relato cósmico, una caja negra del infinito destinada a preservar la historia de los tiempos antes de que alguien la escribiera. A medida que avanza hacia la frontera del sistema solar, la intensidad de su señal disminuye, pero el debate ha dejado una marca profunda en la mente humana. Las universidades discuten nuevas definiciones de materia, conciencia y existencia. Todo parece indicar que Tracy Atlas no es un accidente, sino un recordatorio de que la vida y la inteligencia adoptan formas más vastas de lo que podemos imaginar. Quizás lo que estamos viendo no sea una nave extranjera, sino la primera expresión física de la mente universal. En última instancia, tal vez su código no esté destinado a ser traducido.
Quizá su mensaje no busque lectores, sino oyentes. El susurro de lo ininteligible, que nos obliga a mirar más allá de los límites del pensamiento. Mientras Atlas continúa su viaje, una idea permanece suspendida en el horizonte. El universo habla, pero no con voces. Habla con átomos, con movimiento, con silencio. Y en ese silencio, quizás nos esté diciendo el secreto más antiguo, que toda materia, de algún modo, desea recordar su origen. En el borde del sistema solar, donde la luz del sol apenas roza los fragmentos de hielo que flotan en la oscuridad, Tracy Atlas se aleja silencioso. Su brillo se debilita con una elegancia que parece deliberada, como si comprendiera que su papel en nuestra historia ha terminado. Los telescopios rastrean su último reflejo hasta perderlo entre las estrellas, y la humanidad queda frente al eco de su paso, preguntándose si lo que observó fue una piedra iluminada o una presencia que eligió ser hallada. A miles de millones de kilómetros, la voz del cosmos ha vuelto a enmudecer. Las agencias espaciales acompañan su despedida con un respeto casi religioso. Ningún instrumento puede seguir registrando su señal con precisión, y los registros se desvanecen entre interferencias, como si el viajero se disolviera en el propio tejido del espacio. Pero más allá de las cifras y las coordenadas, algo queda. Una traza en los algoritmos, un pulso que reaparece en las simulaciones computacionales, como un residuo de conciencia. No hay certeza, solo una huella técnica que no debería existir. Un murmullo residual que parece resistirse al olvido. A medida que Atlas desaparece, su ausencia adquiere más peso que su presencia. Las preguntas proliferan en los observatorios, los debates se multiplican en universidades y los filósofos se adentran en el terreno incierto de la interpretación. ¿Fue un mensaje? ¿Un experimento cósmico? ¿O acaso una semilla dejada por manos invisibles hace milenios? Cada hipótesis deja tras de sí una cadena de incertidumbres, pero todas coinciden en algo. Nada vuelve a ser igual después de haber observado una voluntad silenciosa moverse entre las estrellas. Algunos científicos sostienen que Atlas no se ha ido, sino que se ha disuelto en una dimensión que aún no percibimos. Argumentan que su estructura, más que viajar a través del espacio, podría haber estado transitando entre estados de realidad. Si su materia contenía códigos cuánticos, su desaparición física no implicaría extinción, sino integración. Se habría transformado en información dispersa, propagada en el fondo cuántico que une todo. En ese escenario, su partida no sería un adiós, sino una mutación hacia una forma de existencia más sutil. La humanidad, mientras tanto, intenta encontrar significado en su paso. Artistas reinterpretan sus trayectorias como poesía espacial. Los niños le dan nombres. Los ingenieros diseñan proyectos inspirados en su resiliencia. Atlas se convierte en símbolo de la persistencia cósmica, una alegoría de lo que somos y de lo que podríamos llegar a comprender. Su recuerdo impulsa una nueva era de exploración, no solo tecnológica, sino moral, porque su misterio no nos deja indiferentes. Nos obliga a pensar que tal vez el universo no es un escenario vacío, sino una conversación interminable. En los observatorios de radio se detectan ondas que no encajan con ninguna fuente habitual. Son pulsos breves, regulares, casi imperceptibles. No se ha confirmado su relación con el objeto, pero su sincronía coincide con la última posición conocida de su ruta. Algunos analistas lo interpretan como una coincidencia, otros como una señal de que el viajero sigue activo en algún nivel. Es como si el espacio respondiera con un suspiro eléctrico, lo justo
para recordarnos que el silencio nunca es absoluto. En este punto, el fenómeno deja de ser propiedad de los astrónomos. Se convierte en mito. Grupos enteros de pensadores comienzan a escribir sobre el sentido de la llegada y la partida, sobre el modo en que una sola presencia efímera puede alterar la conciencia de una especie. Si Atlas era una nave, entonces su propósito no fue invadir ni comunicarse, sino revelar. Si era una forma viva, su única enseñanza sería la de existir sin necesidad de ser entendida. Y si era solo una piedra errante, entonces el milagro radica en que nos haya hecho creer que había algo más. Cada intento de definirlo lo empobrece. Tal vez su grandeza consista en permanecer indescifrable. Por primera vez en la historia contemporánea, la humanidad acepta no saber, y en esa humildad nace un sentimiento inesperado: la reverencia. Los observadores en distintos puntos del planeta coinciden en que al desaparecer, Atlas pareció emitir un destello final, débil pero sostenido, como una mirada que reconoce a quien lo contempla. Ningún instrumento lo registró del todo, pero todos los presentes juran haberlo visto. Un parpadeo que no iluminó el cielo, sino la mente. Los filósofos comparan su paso con el de un cometa de significados. Así como las civilizaciones antiguas interpretaban el cielo como lenguaje, la era moderna vuelve a hacerlo, pero con una diferencia crucial. Esta vez, la incertidumbre no genera miedo, sino curiosidad. Atlas reencendió el deseo de comprender el universo no como un cálculo, sino como un relato. Sus milenios de viaje reescriben nuestra percepción del tiempo. Comprendemos que la eternidad no está en durar, sino en dejar una huella capaz de transformar la mirada de quien la recibe. En los meses siguientes, los intentos por reproducir su estructura fracasan sistemáticamente. Ningún modelo puede replicar sus propiedades materiales ni energéticas, como si su composición obedeciera a leyes que desconocemos o, tal vez, a principios no humanos de diseño. Los más escépticos, aun en su incredulidad, admiten una verdad innegable. La existencia de Atlas ha expandido los límites del pensamiento científico. No importa si era de origen natural o artificial, su simple aparición ha ensanchado el horizonte de lo posible. Mientras tanto, el espacio continúa en aparente quietud. Las órbitas siguen su curso, los planetas permanecen sumisos a su gravedad. Los telescopios vuelven a observar otros cuerpos. Pero bajo esa rutina cósmica, algo ha cambiado de manera irreversible. Hemos comprendido que el vacío no está vacío, que cada partícula puede contener voluntad, que lo desconocido no amenaza, sino que invita. Y en ese reconocimiento, la humanidad da un paso silencioso hacia una madurez colectiva. Mirar sin necesidad de poseer lo que se observa. Tal vez, en algún punto lejano, Tracy Atlas siga viajando, alterando apenas el polvo estelar que toca. Quizás sus creadores, si aún existen, sepan que fue visto y que su mensaje llegó. O tal vez sea parte de un ciclo mayor, una constante del universo que fabrica testigos para recordarse a sí mismo. Su huella se disuelve entre los campos gravitacionales del infinito, pero su idea permanece en nosotros. Su paso ha dejado un eco que ya no pertenece al cielo, sino al pensamiento humano. Así termina el viaje de un objeto que nunca habló, pero cuya presencia lo dijo todo. En su silencio nos enseñó que comprender no siempre significa explicar, y que a veces basta con mirar para ser transformados. Desde este umbral del misterio, seguimos preguntándonos qué otros viajeros cruzarán nuestro cielo, qué otras inteligencias dormitan en los pliegues del espacio, esperando ser descubiertas. Y mientras las estrellas continúan su danza eterna, en Visión X seguiremos atentos,
explorando los límites de lo desconocido. Porque en cada destello puede esconderse una revelación, y en cada silencio una respuesta que aún no aprendemos a escuchar.